están mis boxeadores matemáticos? El día de hoy te voy a tener este tema que son los números primos, para que puedas identificarlos y puedas saber cuál es un número primo y cuál es un número compuesto. Si no es un número primo, sería un número compuesto. Este video está patrocinado por el Colegio Giovanni Antonio Farina de Sayula, Jalisco, México. Ok, los números primos. ¿Qué es un número primo? Son números enteros. Por lo tanto, puedo decir que 12.5, como no es un entero, es un decimal, prácticamente los decimales no pueden ser números primos en automático. Ok, y luego, ¿qué es los números enteros? Que solo tienen dos divisores. Son enteros que solamente tienen dos divisores. Divisores entre uno y entre sí mismo. Y el resultado de esa división, el resultado del cociente, pues, tiene que ser un entero. Ok, y otro dato interesante. El único número primo par es el 2. Por lo tanto, no existen números primos pares, solamente existe el 2. El 2 sí es primo y es un número par, pero los demás números primos no son pares, deben de ser impares. Por lo tanto, el 8 no es un número primo porque es un número par. El 10 no es un número primo porque es un número par. El 12 no puede ser un número primo porque es un número par. El 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 100 no son números primos porque son números pares. Ok, espero que hayan entendido esa parte. Ok, ¿cómo podemos identificar un número primo? Por ejemplo, el 3. Tenemos 1 y 3. Y dice que solamente tienen que ser divisibles entre 2. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que ser números impares. Tenemos que buscar números impares para saber si son números primos. Así de que, vamos a ver, el 1 y el 3. Dice que solamente tiene que ser divisible entre 1 y tiene que salir un entero, y entre sí mismo y tiene que salir un entero. Por lo tanto, 3 entre 1 es a 3, cumple. 3 entre 3 es a 1, cumple. Pero aquí dentro de este hay un 2, ¿verdad? Si este sale en un decimal, entonces el 3 sería un número primo. Y sabemos que 3 entre 2 es igual a 1.5. Por lo tanto, este de aquí, ¿verdad?, no es entero, es decimal. Por lo tanto, el 3 significa que va a ser un número primo. Eso significa, pues, prácticamente que el 3 es un número primo porque el que está dentro es un número decimal. Los únicos que deben de salir enteros es el 1 y entre sí mismo. Así de fácil. Así de que, vamos a ver, entonces el 3 es un número primo, ¿verdad? El 4 es un número par. Pues no hay necesidad de hacerlo porque 4 es un número par, automáticamente se pierde. Vamos a ver el 5. El 5 es un número par, tenemos el 1 y el 5. Entre 1 y entre sí mismo tiene que salir entero. Por lo tanto, digo 5 entre 1, pues es a 5. Y 5 entre 5 es igual a 1. Dentro de este parámetro existe el 2, el 3 y el 4. Todos estos de aquí deben de salir decimales. Los únicos que deben de ser enteros es 1 dividido entre 1 y dividido entre sí mismo. Si estos de aquí, el 2, 5 entre 2, 5 entre 3 y 5 entre 4, sale decimal, entonces el 5 sería un número primo. Y si 5 entre 2, 5 entre 3 y 5 entre 4, uno de ellos da un número entero, ya no puede ser decimal, ya no puede ser un número primo. Por lo tanto, digo 5 entre 2, 2.5. 5 entre 3, a 1. Y sobran 2. Le pongo un 0 y le pongo un punto. Ahí, me dio decimal, ya, automáticamente cumple. 5 entre 4, está 1, sobra 1. Ya no puedo, le pongo un 0, le pongo un punto. Ok, cumple. 5 entre 2, decimal. 5 entre 3, decimal. 5 entre 4, decimal. No salió entero, por lo tanto, el 5 es un número primo. ¿Sí? Es un número primo. Ok, el 6 es entero, es par. Ni para qué hacerlo, ¿verdad? El 7 es un número, el 1 y el 7. Los únicos que deben de ser 7 entre 1 me tiene que dar entero. Y 7 entre sí mismo, entre 7, me tiene que dar entero. Pero si aquí el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 me da
decimales, el 7 es un número primo. Pero si no me da decimales, si me da un entero, entonces el 7 ya no puede ser decimal, ya no ser primo. Entonces tendríamos 7 entre 2, 3.5, 7 entre 3, 2.3, 7 entre 4, 1.75, 7 entre 5, 1.4 y 7 entre 6, 1.6 me parece. Ok, 7 entre 3, 7 entre 2, 7 entre 3, 7 entre 4, 7 entre 5, 7 entre 6, me dan decimales, decimal. Por lo tanto, el 7 es un número primo. Ahora vamos a ver un número impar que no es primo, para que puedan ver la diferencia, ¿verdad? Ok, el 8 no lo agarro, ¿por qué? Porque el 8 es un número par, ni para qué tomarlo. Voy a agarrar el 1 y el 9, los únicos divisores, el 1 y entre sí mismo me deben de dar enteros, son los únicos, los demás deben de ser decimales. Por lo tanto tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ok, si uno de ellos, 9 entre 2, 9 entre 3, 9 entre 4, 9 entre 5, 9 entre 6, 9 entre 7, 9 entre 8, si uno de ellos me da entero, el 9 no es número primo. Entonces decimos 9 entre 2, 4.5, está cumpliendo. 9 entre 3, a 3 me dio entero. Por lo tanto, no, el 9 no es un número primo. ¿Por qué? Porque uno de sus divisores, en este caso el 3, me salió un entero en su cociente. Por lo tanto, ahí se termina. Ya no puede ser un número primo el 9. Así es como se checan cuáles son los números primos y cuáles no son números primos. El 10 es par, no puede ser un número primo. Así es de que, ok, les recomiendo que investiguen la criba de Eratóstenes, un grandísimo matemático. Él pudo saber del 1 al 100 cuáles son los números primos del 1 al 100. Y en la criba de Eratóstenes te dice cómo hacerlo. Él la inventó, es el algoritmo para poder identificar los números primos del 1 al 100. Este gran matemático nació antes de Cristo, 276 antes de Cristo, y pudo medir la Tierra, el perímetro de la Tierra, el perímetro de la Tierra, pudo medir el perímetro de la Tierra. ¿Cuánto es el perímetro de la Tierra? Él calculó que la Tierra medía 39.614 kilómetros. El día de hoy sabemos que la Tierra mide 40.075 kilómetros. Le erró con bien poquito este gran matemático. Si ustedes quieren que les cuente la historia de Eratóstenes, de Cirene, de Libia, ponlo en los comentarios y voy a contarte la historia de Eratóstenes de Cirene. Grandísimo ese matemático que pudo descubrir que la Tierra era esférica antes de Cristo. Grandioso matemático. Para eso y más nos sirven las matemáticas. Ánimo, mis boxeadores matemáticos. Les deseo que tengan un feliz día. Hasta luego, cuídense mucho y ánimo, México.